Buenas tardes a todos y bienvenidos los que nos acompañan, y también quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos están mirando a través de la transmisión en vivo por santamariatimes.com. Todos ustedes podrán enviar preguntas vía Twitter en @santamariatimes antes de que vayamos a una intermisión. Y ahora quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas que han sido muy generosos con su tiempo al decidir participar en este foro. Kate Adams es una profesora de inglés aquí en Allan Hancock College. Ella obtuvo un doctorado en estudios americanos de la Universidad de Texas en Austin y ha instruido clases en universidades y colegios comunitarios en 3 estados, antes de empezar a ejercer su profesión aquí en Allan Hancock College. Bienvenida, Kate. Nuestro siguiente panelista es Kelly Cohn. Ella es una asistente de profesor y una bibliotecaria aquí en Hancock. Kelly administra la guía de verificación de datos y noticias falsas que fue creada por el personal de la biblioteca de Allan Hancock College como una herramienta para los usuarios digitales. Bienvenida, Kelly. La siguiente es Marga Cooley, directora editorial del periódico Santa Maria Times y de Lee Central Coast Newspapers, que incluye a Lompoc Record y a Santa Ynez Valley News. Marga es una periodista con 40 años de experiencia. Bienvenida, Marga. El siguiente es el señor Hugo Morales, fundador y director ejecutivo de Radio Bilingüe, la red latina de Radio Nacional, con sede en Fresno y Oakland. Hugo es el hijo culto y educado de 2 padres campesinos migrantes del estado de Oaxaca, México. Él ha sido galardonado con numerosos premios, incluyendo el premio de Edward R. Murrow Award, que es el reconocimiento más prestigioso otorgado a los medios de transmisión pública. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Jerry Roberts, cofundador de CallBuzz. También es un frecuente comentarista en televisión y el exdirector editorial del periódico San Francisco Chronicle y exeditor en el periódico Santa Barbara News Press. Jerry ha recibido varios premios por su ética periodística por la Sociedad de Periodistas Profesionales y la Universidad de Oregon. Bienvenido, Jerry. Ahora brevemente les explico el formato de este foro. Comenzaremos otorgándole 2 minutos a cada uno de nuestros panelistas para que dé su discurso de apertura y después continuaremos con las preguntas. Le recuerdo a la audiencia que si quiere formular una pregunta específicamente para alguno de nuestros panelistas puede hacerlo o puede dejar la pregunta abierta para darle la oportunidad a cada uno de ellos para que dé su propia respuesta. Vamos a darle la oportunidad a la catedrática Adams de que dé su discurso de apertura. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a la Liga de Mujeres Votantes, al Allan Hancock College, al Santa Maria Times y a The Fund for Santa Barbara por organizar y patrocinar este evento. Estoy aquí representando a Hancock College y a mi facultad. Soy una profesora de inglés aquí y bueno, se preguntarán que qué es lo que tiene que decir una profesora de inglés sobre noticias falsas. Bueno, pues hasta cierto punto los profesores de inglés somos lectores profesionales. Somos lectores altamente capacitados y estoy aquí para decirles que yo, como lectora capacitada y profesional, también he sido víctima probablemente más de una vez en mi vida de las noticias falsas. Y déjenme decirles que cuando se trata de lectura crítica, todos navegamos en el mismo barco y basamos nuestras decisiones en lo que pensamos que sabemos. Antes de terminar, quiero compartirles 4 preguntas que aprendí de uno de mis mentores, uno de mis profesores de inglés. Esas 4 preguntas que previenen que yo sea una víctima más de las noticias falsas con frecuencia son: ¿quién es el autor? ¿Quién es la audiencia? ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir y cuál es el lenguaje que se está utilizando? Yo he descubierto que al gestionarme esas 4 preguntas se activan mis habilidades de lectura crítica y por ende me vuelvo más atenta cuando estoy visitando nuevas páginas web o nuevos portales digitales. También para mí es un placer estar aquí. Yo estoy el día de hoy representando a todos los bibliotecarios y a los docentes, a quienes les preocupa que los estudiantes no sepan cómo identificar periodismo verídico.
periodismo real. Muchos estudiantes creen que todos los medios son parciales y que no son confiables, y todo esto muchas veces causa confusión sobre cómo evaluar adecuadamente toda la información que recibimos y que leemos. Ser competente y analizar toda la información que recibimos, criticarla y evaluarla es muy importante, y nosotros como bibliotecarios es lo que hacemos, enseñar habilidades a los estudiantes para que se vuelvan en lectores informados y puedan identificar lo que es verdad y lo que es falso. Mi punto es que como bibliotecarios eso es lo que hacemos, verificar los hechos y todos los datos y convertirnos en aliados naturales de los docentes y de los padres. Porque es muy importante que la evaluación de la información no solo se esté implementando en las aulas de clases, sino también en los hogares. Por medio de buenos ejemplos de investigación, hay muchísimos consejos que podemos darles y que estoy segura que los comentaremos más adelante. Pero en sí mi objetivo el día de hoy es poder provocar un sentido de unión entre la administración, los docentes y los padres para juntos poder crear ciudadanos más informados que puedan analizar la información que reciben y volverse críticos de las noticias que leen para que ellos mismos puedan determinar si vale la pena compartirlas. Yo también quiero agradecer a la Liga de Mujeres Votantes por invitarme a participar en este foro, porque este tema es muy importante para nuestra sociedad y es importante para mí como periodista. Como se mencionó anteriormente, yo tengo 40 años siendo periodista y a lo que nosotros llamamos fake news o noticias falsas desde las elecciones del 2016 son más complejas, pero en realidad han estado presentes desde hace mucho más tiempo. Ahora no solo tenemos radio y televisión, también tenemos otro nuevo tipo de medios sociales y es muchísimo más fácil acceder a noticias falsas que antes. Se nos proporcionan noticias falsas por medio de las redes sociales. De hecho, grupos de hasta 25 personas fueron microrastreadas utilizando reconocimiento facial y algoritmos, a los cuales se les enviaron encabezados de acuerdo a sus intereses, para generar likes o me gustas y clics en ciertas publicaciones. Y ante todo esto, también estamos conscientes de que tenemos una sociedad que no se toma el tiempo de educarse. Hay un número creciente de personas que solo repite lo que escucha y comparte información falsa sin tomarse el tiempo requerido ahora más que nunca de verificar los hechos y de aprender cuáles sitios de noticias son confiables y cuáles son solamente sitios de opinión o entretenimiento. También existe la falta de interés y de inversión en la libertad de prensa en nuestra sociedad y la degradación de muchos equipos de redacción de noticias, especialmente a nivel local. Las noticias locales son la raíz viva de la democracia en muchas maneras. Ayudan a las personas a entender qué es lo que acontece alrededor del mundo y están comprometidos con sus lectores. Si las personas no tienen acceso a información verídica y sólida, entonces absorberán información falsa. Leerán lo que encuentren. Aún recuerdo la primera vez que utilizamos una computadora en nuestra sala de redacción en los 80, cuando trabajaba para Imperial News Press. Y ahora, más de 30 años después, prácticamente las cartas al editor han sido reemplazadas por comentarios en las redes sociales. Y eso es solamente un cambio. Ahora, repentinamente, todos pueden publicar sus opiniones. Las redes sociales han alterado la manera en que las personas adquieren información. Y ahora muchos son alérgicos a las noticias reales. Y el Internet ha destruido a muchos de los modelos de negocios que apoyaban a las agencias de noticias con publicidad. ¿Y cómo detener el desastre? No creo que sea posible. Cada vez que se inventa una tecnología, ocurre algo parecido. Las redes sociales ni siquiera era parte de nuestro léxico hace 10 años. Y yo espero que en este foro muchas personas aprendan cómo distinguir las noticias falsas de lo real. Gracias. Primero que nada, quiero agradecer a todas las personas que organizaron este foro. Me complace que me hayan invitado, especialmente porque sé que aproximadamente 70% de la población de Santa María es latina. Y esto resulta muy relevante a las noticias falsas, porque si ustedes encienden su radio y transmiten alguna de las frecuencias en español aquí o alrededor de Estados Unidos, se darán cuenta de que no se transmiten noticias. Y eso quizás suene sorprendente para ustedes, pero es la realidad.
Quienes hablamos inglés y hemos obtenido algún tipo de educación superior, podemos digerir las noticias que escuchamos en inglés. Pero hay muchos hispanos que no hablan inglés. Aquí en Santa María, por ejemplo, hay más de 70,000 latinos y no todos tienen acceso a una variedad de noticias verdaderas en los diferentes medios de comunicación en español que existen aquí. En ocasiones eso les impide que sean ciudadanos activos e informados que contribuyan a la sociedad de manera positiva. Es por eso que decidimos abrir una radio bilingüe aquí, porque creemos que es muy importante que las personas se nutran con información. Ya casi tenemos un año de estar presentes aquí. Y si nos ponemos a pensar en qué es lo que podemos hacer para apoyar a nuestros periódicos locales, pues debemos de empezar apoyando a nuestros periodistas y debemos fomentar la educación. Por eso me alegra ver aquí a una profesora de inglés y a un periodista con una trayectoria ética e impecable. Y repito, es muy importante invertir en la educación, especialmente en el nivel elemental, porque cuando tenemos personas en Santa María, ciudadanos que no saben leer y escribir, es realmente una tragedia. Gracias. Hola, yo soy Jerry y estoy aquí como un profesional que ejerce el periodismo. Tengo más de 40 años practicando mi profesión y quiero felicitar a la Liga de Mujeres Votantes por organizar este evento que nos ayuda a combatir uno de los problemas más graves en realidad que está enfrentando nuestra sociedad ahora. Cabe mencionar que el diccionario Collins cada año publica la palabra más importante, la que tuvo el mayor impacto en una cultura, y en el 2017 esa frase o palabra fue fake news, noticias falsas, un tema que inclusive el Papa Francisco recientemente abordó, correlacionando las noticias falsas con el libro de Génesis, donde la serpiente le pedía a Eva que comiera una fruta del árbol prohibido. Este episodio bíblico resalta un elemento esencial de reflexión. No existe la desinformación benevolente. Al contrario, las falsedades causan graves consecuencias, dijo el Papa Francisco. Yo creo que muchos de nosotros asociamos el término fake news, noticias falsas, con el presidente Trump, especialmente porque usó más de 150 veces esa frase en sus tweets el año pasado. Pero yo argumento que el presidente Trump en realidad no es la causa de todo esto, él simplemente es un síntoma. Y que lo que le ha pasado a nuestra sociedad en las últimas décadas es que se ha transicionado de la época de exposición, cuando las personas adquirían su información de los medios impresos y cuando implícitamente se requería que todos los argumentos se basaran en evidencia y lógica, a una época que ahora le conocemos como el negocio del espectáculo. Hay un buen libro que les recomiendo que se llama Divirtiéndonos hasta morir, escrito por Neil Postman en 1985, donde da ejemplos de la transformación de toda la información en fuente de entretenimiento y banalidad, y donde él explica que la verdad estaría sumergida en un mar de irrelevancia y que sería difícil de encontrar y de identificar en un futuro. Yo creo que en este mismo contexto es como deberíamos de analizar y de abordar el tema de las noticias falsas y no politizarlo tanto. Gracias. Bueno, ahora haremos la primera pregunta, que es muy básica. ¿Qué significa el término fake news, noticias falsas? Adams, comenzamos contigo. Bueno, pues yo tengo una hijastra de 17 años que asiste a la escuela preparatoria y que cada vez que ella está en desacuerdo con algo que nosotros decimos o que le solicitamos que haga y ella no está de acuerdo, ella grita fake news o noticias falsas. Y eso me revela que en el grupo de personas de su edad, noticias falsas se ha vuelto en un término argótico que utilizan cada vez que están en desacuerdo con algo. Y me pregunto por qué ha sucedido eso, y creo que tiene mucho que ver el uso de este término por nuestro presidente, porque cada vez que él no está de acuerdo con algo, le llama fake news, noticias falsas en sus tweets.
Pero no culpo al presidente Trump tanto como culpo a la viralidad del término, porque creo que para que una palabra se vuelva argótica, tiene que ser usada viralmente por muchas personas hasta que se convierte aceptada y se utiliza para definir algo o expresar algo, en este caso, el desacuerdo. Mi definición de noticias falsas, y por favor ténganme paciencia porque esto podría sonar muy filosófico, es lo que creemos saber cuando no estamos poniendo atención. O en otras palabras, noticias falsas es lo que leemos cuando no estamos poniendo atención. Y creo que eso pasa muchas veces. No sé cuánto lean ustedes, pero yo leo mucho y no todo el tiempo estoy poniendo la debida atención. Mi punto es que es muy importante reconocer que debemos ser responsables cuando estamos leyendo y consumiendo información y debemos de tener mucho cuidado porque nosotros mismos podemos crear noticias falsas en nuestras mentes cuando no somos lectores críticos. Yo también soy una ávida lectora y el término noticias falsas ha estado presente en mí por mucho tiempo. Para los bibliotecarios no es nada nuevo. Siempre hemos tenido que lidiar con los artículos académicos falsos o datos incorrectos. En realidad siempre estamos buscando la verdad e intentando verificar los hechos publicados por autores. Si tuviera que definir noticias falsas, lo describiría como algo que efectivamente puede probarse que es falso y que potencialmente podría confundir o engañar a los lectores. Hay diferentes niveles y categorías de noticias falsas. Hay agencias como The Onion que se dedica a escribir artículos satíricos y que muchas veces cuando las personas los leen no necesariamente identifican que es algo falso. Y por otro lado hay agencias de noticias como CNN y aunque son una de las principales agencias de noticias imparciales, sí son culpables de publicar encabezados que definen como noticias de último momento, sin antes investigar a fondo o adquirir la evidencia necesaria para afirmar que algo sucedió. Un gran ejemplo es un sitio web que ahora no está en funcionamiento, pero que existió, que alguna vez publicó un artículo satírico, el cual informaba sobre el supuesto apoyo del Papa Francisco al presidente Trump durante las elecciones del 2016. Eso fue completamente falso, pero esa historia en particular fue compartida más de 1 millón de veces en Facebook. Y solo en Facebook, no en Twitter, solo en esa red social. Y esto resulta peligroso porque muchas personas ingresan a sus cuentas de Facebook, ven algo y lo creen. En este caso, algún católico pudo haber dicho, bueno, soy católico, entonces voy a votar por Trump porque el Papa Francisco lo apoya también. He ahí donde entramos en una zona gris y de confusión. Yo creo que es muy importante que mantengamos una mente abierta y que meticulosamente analicemos las cosas que leemos antes de darles me gusta o de compartirlas. Noticias falsas es un término que se utilizó mucho en las elecciones del 2016, pero de lo que realmente estamos hablando es de lo verdadero versus lo falso. Wikipedia tiene una definición específica para el término fake news, noticias falsas. Lo definen como un tipo de periodismo amarillista o sensacionalista, que consiste en la distribución de información falsa, con el objetivo de que sea compartido por medios de comunicación televisivos, de radio, impresos o las redes sociales, y con la intención de engañar a sus lectores y obtener ganancias económicas o políticas. Y yo creo que las noticias falsas son multifacéticas y que es difícil categorizar y definir el término. Cuando el presidente Trump se refiere a noticias falsas, usualmente se refiere a noticias que son parciales y con las que él está en desacuerdo. A principios del 2016 se realizó una encuesta en la cual 1/3 de los encuestados respondieron que estaban perdiendo credibilidad y confianza en la información proporcionada y publicada por los medios de comunicación a causa de la infiltración de noticias falsas en las redes sociales y la
la pérdida de credibilidad de los millennials hacia los medios de comunicación es más alta que nunca, un 38%. Y el hecho de que ellos estén expuestos a noticias falsas es una de las mayores causas. Y en todo esto, algo interesante es que consultemos a la doctrina de imparcialidad, un conjunto de regulaciones que se empezaron a implementar cuando por primera vez se introdujo la televisión a finales de 1940, y las cuales requerían que ambos lados de una historia fueran presentadas tanto en radio como en televisión. A finales de 1980, esa doctrina fue eliminada por la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones. Se cree que la eliminación de esta doctrina ha contribuido mucho a la polarización de los partidos y al aumento de infiltración de noticias falsas. 2 años después de la exclusión de la doctrina, un programa de tertulias empezó a presentar un formato donde no era necesario mostrar ambas perspectivas o lados de una historia, abriendo paso a que un nuevo ecosistema se desarrollara. Y si agregamos a eso que en el Internet los usuarios pueden elegir qué ver y no necesariamente será siempre ambos lados de la historia. Yo estoy de acuerdo con todas las definiciones previas de noticias falsas y creo también que es muy importante considerar a las comunidades que son más vulnerables a este tipo de noticias. Por ejemplo, los mexicanos que viven en este país, que escucharon a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos expresar noticias falsas en su primer discurso durante su campaña presidencial, en el cual declaró que nosotros, los mexicanos, somos criminales y violadores. Eso fue realmente tóxico y creo que fue una invitación a la violencia contra los mexicanos, pero no solo para los mexicanos que nacieron en México y que inmigraron a este país, sino para cualquier persona que tenga descendencia mexicana, inclusive si ha nacido aquí. Creo que aquí, especialmente en Santa María, hay muchas personas como yo que son hijos de migrantes oaxaqueños que nacieron aquí y que se vuelven vulnerables ante este tipo de comentarios negativos y racistas. Creo que es muy importante considerar las consecuencias que este tipo de noticias falsas sobre una población pueden tener en la sociedad. Yo también estoy de acuerdo con las amplias definiciones de noticias falsas que se han dado, pero también creo que el término depende mucho en la perspectiva de cada individuo. Desde su origen, las noticias falsas siempre ha sido información inventada y sus autores siempre han tenido la intención de generar ganancias económicas. Quizá muchos de ustedes recuerden el sitio web de Macedonia, donde un grupo de adolescentes produjeron y publicaron noticias falsas como la del Papa Francisco apoyando al presidente Trump durante las elecciones, porque publicar ese tipo de encabezados y de artículos les estaba generando ganancias económicas, estaban vendiendo publicidad, porque había muchos usuarios y visitantes en su página web. El término noticias falsas también se utiliza por lectores para describir a ciertas agencias que publican información parcial sobre algún partido político. Muchos tenemos la tendencia de seguir o visitar sitios específicos con los que estamos de acuerdo y cada vez que nos enfrentamos a una noticia con la que no estamos de acuerdo, entonces empezamos a categorizarla como falsa. Ahora existen sitios web, inclusive en el periódico Lompoc Record, hace un par de semanas se citó en un artículo de opinión al sitio web Arizona Messenger. Es un periódico con noticias totalmente inventadas y un candidato político fue quien estableció este sitio web sin especificar nunca de dónde provenían los fondos para sostenerlo. Y para no irnos tan lejos, en Fresno, el congresista Devin Núñez tiene un sitio web similar que se llama The California Republican, un sitio web que publica artículos parciales sobre el partido. Creo que el presidente Trump en realidad cae bajo una categoría específica. Datos alternativos que utilizó su portavoz 2 días después de la elección es una frase que recordaremos por mucho tiempo en la historia de los Estados Unidos. La segunda pregunta es,
¿Qué podemos hacer para combatir las noticias falsas y los medios parciales? Creo que definitivamente debemos de convertirnos en lectores de noticias responsables y críticos. No se aceleren cuando vean un encabezado sobre una noticia amarillista. Por favor, hagan un poquito más de información antes de que la compartan y de que la crean. Busquen información sobre esa noticia en otros medios, especialmente medios que son confiables en el mercado y que pueden ayudarlos a determinar si es una noticia que realmente ha sucedido o es simplemente una publicación más en Facebook. Para todas las personas que recibieron un folleto en la entrada, en la parte de atrás ustedes podrán ver una lista de sugerencias que les van a ayudar a identificar cuando una noticia es falsa. Es importante que hagan una investigación básica, que por ejemplo investiguen quién es el autor del artículo que están leyendo, si tiene alguna página web, si en esa página web existe una declaración de la misión de esa organización que está publicando la información. Una gran herramienta que a mí me ha ayudado muchísimo y que no solamente es para periodistas, sino para todas las personas que consumen información, es el código de ética que proporciona la Sociedad de Periodistas Profesionales, que sin duda nos va a ayudar a ser más críticos y que nos va a hacer que nos preguntemos si el artículo contiene fuentes anónimas, si explica por qué son anónimas. Si seguimos todos estos pequeños pasos, estaremos dando un buen ejemplo a nuestros estudiantes, a nuestra familia, para que ellos también sean más cuidadosos cuando están consumiendo información. Y nada más para terminar, bueno, también es importante que salgamos de nuestra burbuja mediática y que consultemos artículos e información publicada por agencias de noticias o por medios de comunicación que no consultamos con frecuencia y que quizá tengan una perspectiva diferente sobre algún tema o acontecimiento en la sociedad y que podría abrirnos los ojos. Tampoco tiene que ser tan extremo, no estoy sugiriendo que las personas que ven Fox News empiecen a ver NBC o viceversa, pero sí medios de comunicación que tienen la reputación de ser imparciales. Todos estos pequeños pasos que he mencionado pueden hacer la diferencia y combatir las noticias falsas. Estoy de acuerdo con Kelly, creo que aprovechar la extensa y amplia variedad de información que ofrece el Internet es una de las mejores maneras de combatir las noticias falsas. El Internet ofrece muchas oportunidades de aprendizaje siempre y cuando utilizas las herramientas correctas. Existen páginas web como misinfo.com donde puedes encontrar sugerencias y consejos sobre cómo distinguir la verdad versus la falsedad. Y no olvidemos que a los humanos nos rigen las emociones, así que por favor, antes de comentar sobre algún artículo, léanlo, no solamente hablen sin pensar. Como director editorial de un periódico local, en una de las cosas que espero que confíes es en la información local que publicamos, porque nosotros tomamos con mucha seriedad y responsabilidad nuestra labor periodística, con la intención de mantener a nuestra comunidad informada sobre todo lo que acontece a su alrededor, especialmente para ayudarlos a tomar decisiones correctas cuando se trata de elegir funcionarios gubernamentales. Estamos comprometidos con nuestra labor, así que si tienen alguna pregunta o duda, no duden en contactarnos. Y con gusto te explicamos por qué reportamos o publicamos cierta historia de una manera específica. Una cosa más que quiero enfatizar es que pongan atención en la dirección URL de un sitio web. Las agencias de noticias establecidas usualmente son propietarios de su determinado nombre de dominio. Un ejemplo es abc.com. Es una fuente de noticias legítima, pero abcnews.com.co no lo es. Nuevamente estoy de acuerdo con los comentarios de mis compañeros panelistas y bueno, la verdad yo quisiera regresar al tema de fomentar la educación en las comunidades y por supuesto la alfabetización literaria. En esta ciudad probablemente la mayoría de la población, la cual es latina, no se ha graduado de la escuela preparatoria. Así que creo que debemos de pensar en eso y desarrollar un plan para educar a nuestros niños de una mejor manera, especialmente desde que empiezan a asistir a la escuela primaria.
e incluso en la escuela de adultos. Necesitamos alfabetizar a nuestros adultos y educarlos para que puedan digerir información. Cabe mencionar que yo abogo por la inmersión dual de los dos idiomas, inglés y español, porque hay muchos niños que solamente hablan español y creo que tienen el derecho de aprender en un idioma que entienden y, por supuesto, adoptar el nuevo idioma que es vital en este país, el inglés. Y también quiero mencionar que toda esta situación con las noticias falsas en realidad podría ser peor. En México, del país del cual soy originario, desde el año 2000 y hasta el día de hoy, más de 111 periodistas han sido asesinados. Es un número muy grande. En México, ser periodista es un trabajo muy peligroso. Y en los últimos 2 años, las mujeres periodistas, o en sí cualquier periodista que aspira con satisfacer la verdadera misión y función del periodismo en una sociedad, se han convertido en el mayor objetivo de actos criminales. Son esos periodistas que se atreven a investigar y a publicar información sobre el vínculo que existe entre algunos políticos y el crimen organizado, son los más vulnerables. Así que creo que es momento de apoyar a nuestras instituciones y agencias de noticias, al sistema educativo y, por supuesto, a los periodistas estadounidenses, para asegurarnos de que la cultura del periodismo y de la verdad perdure. La situación sí que podría ser peor. Creo que la cosa más importante que podemos hacer es suscribirnos y pagar la membresía para recibir los servicios de un periódico. Pero no únicamente por interés propio, sino también para apoyar y ayudar a sustentar el periódico. Seguramente Marga también puede comentar sobre este tema. El 2008 fue un año verdaderamente difícil. Fue cuando ocurrió la recesión económica y cuando Facebook y Google empezaron a dominar las ventas de publicidad digital y ahora controlan aproximadamente 75% de las ganancias de este sector en el mercado alrededor del mundo. Reportar a veces resulta costoso porque se tienen que pagar salarios, seguro médico y muchas veces envías a un reportero fuera y la historia resulta no ser tan contundente y termina no publicándose, pero eso no significa que los esfuerzos no hayan valido la pena. Así que creo que apoyar a los periódicos locales es muy importante porque esa fuente de comunicación es la que cubre las reuniones de los funcionarios públicos y de los distritos escolares en la comunidad, que si no se cubrieran, todos estaríamos en verdaderos problemas. Creo que si no se apoya a ese guardián de la comunidad y a las agencias de noticias nacionales. Y para terminar esta sección, quiero finalizar con una frase que dice: pasamos toda una vida pensando que las personas asumen que somos personas honorables, que las personas asumen que estamos verdaderamente intentando investigar qué es lo que sucedió, pero creo que estábamos equivocados. Y estoy totalmente de acuerdo con esa frase. Creo que los que practicamos el periodismo impreso es importante que lo hagamos y que expliquemos mejor cómo es que ejercemos nuestra profesión. Yo quiero hacer referencia a algo que Hugo mencionó, y eso es que ejercer el periodismo es una actividad peligrosa. Hay periodistas que son asesinados por reportar noticias, 111 en los últimos 18 años en México. Esto me recuerda que las noticias falsas es una expresión de violencia, es algo tóxico. Este es un ejemplo de cómo las noticias falsas nos influye a todos. De acuerdo a investigaciones que yo he realizado y a encuestas que se han hecho alrededor de los Estados Unidos en los últimos años en diferentes partes del país, revelan que los americanos apoyan a los beneficiarios de DACA, que son jóvenes que fueron traídos a este país por sus padres cuando eran muy pequeños y que no cuentan con un documento que los identifique como personas legales de esta nación, aunque sea el país donde han crecido y que reconocen como su país desde que tenían 2, 5 o 7 años. Una gran cantidad de encuestas revelan que los americanos apoyan la idea de que este grupo de personas sobresalga y se supere, pero los medios de comunicación y el Congreso han hecho parecer como que si existiese una controversia o un conflicto cuando se trata de este grupo de adolescentes en nuestra población. Y eso es un resultado de la influencia que las noticias falsas pueden tener en toda una población.
Agradecemos a todas las personas que han enviado sus preguntas. Es momento de resumir con el foro y vamos a hacerle la siguiente pregunta a Marga, quien tendrá 2 minutos para contestarla. Y si cualquiera de los otros panelistas desea contestar esta misma pregunta, entonces tendrá 1 minuto para hacerlo. Así que comencemos. Marga, ¿qué es la ética periodística y qué rol tiene en cuestión a noticias falsas? La ética periodística son las reglas que nosotros como periodistas debemos de seguir y respetar todos los días que ejerzamos esta profesión. Y eso involucra investigar a fondo las historias que redactamos, haciendo las preguntas adecuadas para documentar la información que pensamos publicar. También involucra que nos aseguremos de presentar ambos lados de un tema o acontecimiento, ser específicos cuando se escribe un encabezado para mantenerlo lo más relevante posible al contenido del artículo. La ética periodística también aplica a los fotoperiodistas, ya que alterar o modificar una fotografía se considera un ético. Las fotografías que se utilizan en un artículo son para ilustrar la historia, no para sensacionalizarla. ¿Y cómo se relaciona todo esto a las noticias falsas? Bueno, porque los que producen ese tipo de noticias hacen totalmente lo contrario. Publican encabezados amarillistas que no necesariamente van acorde con el contexto que se redactó en el artículo, sino que tienen la intención de provocar un clic en el lector y usualmente son muy parciales sobre temas controversiales actuales. Cuando caes en la trampa y haces clic en la publicación y empiezas a leerla, te das cuenta que fue redactada irresponsablemente, que no está sustentada con datos ni tiene fuentes confiables. Y esto es solamente lo básico de la ética periodística. ¿Alguien más desea contestar esta pregunta? Jerry. Sí, de hecho, me gustaría agregar que la ética periodística es algo que se inventó y que se comenzó a implementar en 1926, pero desde que se inventó el Internet, la ética periodística ha sufrido mucho. No existen códigos de ética para el periodismo digital o en línea, pero si les interesa conocer los principios de la ética periodística, la mejor fuente de información es la Sociedad de Periodistas Profesionales. Puedes visitar su sitio web en línea. La siguiente pregunta es para el señor Hugo Morales. ¿Cómo el trasfondo cultural de una audiencia influye para que ésta crea o no en noticias falsas? Yo creo que una gran parte de los latinos en Estados Unidos o cualquier otra persona que pertenece a un grupo de minorías, ya sean mujeres, asiáticos, forman parte de la población vulnerable que puede caer en las trampas de las noticias falsas. Por eso es que debemos de mantener presente la importancia de mantener integridad periodística y de apoyar a los periódicos locales que fomentan éticamente los principios del periodismo. Porque si no lo hacemos y le restamos importancia a esas noticias falsas que siguen circulando y los categorizamos simplemente como entretenimiento, poco a poco empezaremos a perder la integridad del periodismo y las habilidades de diferenciar entre la verdad y lo falso, lo cual podría resultar perjudicial no solo para las comunidades vulnerables, sino para la población entera. Yo quiero agregar que en cuestión de cultura, el declive académico de la instrucción de materias cívicas en la escuela definitivamente es algo que puede afectar. Una encuesta recientemente realizada por la coalición de la primera enmienda reveló que solo 1/4 de la población estadounidense es capaz de identificar los 3 poderes gubernamentales y más de 1/3 no es capaz de mencionar más de uno de los derechos otorgados por la primera enmienda de la Constitución. Creo que la enseñanza de este tipo de materias ha disminuido en las últimas décadas. Cuando me preguntas que qué podemos hacer para combatir las noticias falsas, yo considero que instruir clases sobre materias cívicas y ofrecer alfabetización mediática a los estudiantes es una gran manera.
Y a mí me gustaría agregar en aspectos de cultura también que la estructura política y la manera en la que se ejerce el periodismo y el nivel de ética literaria que se practica en el país del cual tú eres originario influye mucho en si eres receptivo o no a las noticias falsas. Es primordial tener la iniciativa de querer conocer la legitimidad. La siguiente pregunta es dirigida a Jerry. ¿Cuál es tu mayor preocupación en cuanto al futuro del periodismo legítimo? ¿Y qué pasa si los ingresos monetarios de los periódicos disminuyeran tanto que afectaría la calidad de la verificación de los hechos? Cuando las opiniones y los hechos empiezan a identificarse como lo mismo, entonces estamos en graves problemas. Como alguna vez dijo el senador Moynihan, todo mundo tiene derecho a sus opiniones, pero no a su propia realidad. Pero desafortunadamente creo que nos estamos colocando con velocidad en una posición donde todos creen tener el derecho de concebir su propia realidad. Estamos tan divididos políticamente que cada vez que se reporta algo sobre la ideología contraria a tus principios políticos, existen motivos para sospechar sobre la información reportada. Pero no estoy muy seguro de qué es lo que vaya a pasar. Obviamente en 10 años o 5, no sé cuándo, los ávidos lectores de periódicos impresos morirán. Me queda muy claro que el futuro está en línea, en Internet. Pero es difícil generar ingresos con la publicidad digital, porque cuando se trata de los periódicos impresos, pues existe un espacio limitado para los anuncios de publicidad. Por otro lado, el Internet es infinito, entonces se debe de cobrar menos por los anuncios de publicidad, porque no hay mucha exclusividad. Es por eso que estamos viendo que las instituciones como Washington Post y New York Times están transicionándose a modelos de suscripción y dejando atrás el modelo de la publicidad, porque así quienes están suscritos a los servicios de estos diarios de noticias pagan por recibir información legítima. La siguiente pregunta es para Kate. ¿Podrías compartir algunos ejemplos de supresión de noticias? Hay muchas razones por las cuales los medios de comunicación suprimen ciertas historias y no reportan sobre cosas que yo quiero saber o sobre cosas que yo y todos los demás necesitamos saber y que definitivamente nos ayudarían a estar mejor informados y a tomar mejores decisiones. Entonces es mi tarea como ciudadana ir y buscar esa información que no está siendo compartida o proporcionada en los principales medios de comunicación. Estoy contestando la pregunta con una sugerencia y una invitación a la audiencia a que utilice sus recursos y a que haga sus propias investigaciones. Y ProPublica es uno de los sitios donde pueden comenzar a buscar las noticias que han sido suprimidas por los medios de comunicación. También sigo mucho a Masha Gessen, una periodista de The New York Times. Es muy realista, así como Jerry. En base a su experiencia sobre la cultura rusa y la cultura estadounidense, en los últimos años ella ha escrito mucho sobre por qué debemos de ser vigilantes en los Estados Unidos para que nuestros derechos humanos perduren, esos derechos como los que Jerry mencionó que solo 1/3 de la población puede nombrar. A mí me gustaría citar otro ejemplo, el cual es cómo abogados que apoyan al presidente Trump fueron capaces de comprar las historias de las mujeres con las que el presidente se ha relacionado y así poder suprimirlas y evitar que se publicaran en medios de comunicación. La siguiente pregunta es, hay ciertos anuncios de publicidad que de repente aparecen en mi celular, como por ejemplo de pornografía, y la mayor parte del tiempo son anuncios falsos y tóxicos. ¿Por qué sucede esto? Todo está dirigido por los algoritmos. Todos tus perfiles en las redes sociales, todos tus sistemas de búsqueda y tus navegadores. Básicamente, un algoritmo es una receta. Es un proceso detallado y paso por paso, codificado en la informática de tu computador. Y cada vez que utilizas tu página de red social favorita o tu navegador favorito, todas las búsquedas que haces se empiezan a filtrar y esporádicamente verás anuncios de publicidad o de pornografía
No necesariamente porque tú intencionalmente hayas buscado algún tipo de información relacionado con esos anuncios. Muchas veces simplemente es publicidad pagada, programada para alcanzar la mayor audiencia de usuarios del Internet, tú siendo uno de ellos. En realidad todo está interconectado. Quizá tú leíste algún artículo sobre la pornografía y sobre cómo esta industria proyecta a las mujeres, o quizá utilizaste una palabra en tu última búsqueda y es por eso que de repente pues te aparecen anuncios de publicidad no deseados. Cada vez que tú haces una búsqueda en tu celular, los resultados que tú recibes son personalizados. Por ejemplo, yo si ahora mismo busco en Google Walmart, seguramente me aparecerá la dirección y el mapa de la Walmart más cercana, pero también es posible que aparezca un enlace de New York Times sobre el salario mínimo de los empleados de Walmart, porque yo leo el New York Times. Cuando aquí a mi compañera Kate podrían salirle unos resultados completamente diferentes. Quizá ella es una ávida consumidora de Walmart y a ella le podrían aparecer enlaces sobre recetas de platillos que se pueden cocinar con ingredientes que se pueden comprar en Walmart. Bueno, y la lista de ejemplos sobre cómo funcionan los algoritmos es infinita. La siguiente pregunta es para Marga. Marga, ¿es legal y ético que el departamento editorial de un periódico verifique los hechos y los datos incluidos en una carta al editor? Efectivamente, sería legal y ético. Hay datos e información que contienen las cartas al editor que en ocasiones podrían ser falsos o erróneos. Entonces nosotros como editores tenemos la obligación de contactar al autor de la carta y pedirle, solicitarle que por favor corrija la carta que escribió antes de que nosotros podamos publicarla. Nosotros intentamos publicar cartas al editor lo más que podemos porque creemos y respetamos el derecho de las personas de tener su propia opinión y de poder expresarla. En mi opinión, la sección editorial de un periódico es un espacio para permitir que las personas expresen su perspectiva y para que los lectores puedan estar expuestos a diferentes maneras de pensar. Cuando yo trabajaba para el San Francisco Chronicle, una de las cosas que era muy importante para nosotros y que seguramente para Marga también lo es, era comprobar que el autor de la carta al editor fuese una persona real. Entonces solicitábamos que incluyeran su número de teléfono y su dirección para nosotros poder estar en comunicación con ellos si era necesario. Les comparto una anécdota breve. Una vez recibimos una carta muy extraña que advertía sobre una serie de atrocidades que se supone que ocurrirían en el aeropuerto de Los Ángeles. Yo no le puse mucha atención, pero el encargado del departamento editorial me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que esto es del Unabomber. Y de hecho sí era una carta de Ted Kaczynski al departamento editorial del periódico. Entonces asignamos a nuestro reportero para que cubriera esa historia y él llamó a la FBI y yo tuve que someterme a sus interrogaciones ya que mis huellas dactilares estaban por todos lados en la carta. A mí me gustaría agregar un comentario, especialmente ahorita que hablamos sobre la opinión. Estoy de acuerdo con que se publique una diversidad de opiniones en las páginas editoriales de los periódicos, pero también creo que es muy importante y esencial que enseñemos a los estudiantes a distinguir sobre qué es opinión y qué es un hecho, y que aprendan a identificar cuál es la información que deben de utilizar en sus ensayos de investigación para corroborar sus ideas o sus argumentos. La siguiente pregunta le pido a Hugo Morales que por favor la conteste primero. ¿Qué puede hacer el gobierno para comunicarse mejor con los mexicanos a través del periodismo? Bueno, en realidad no sé qué es lo que el gobierno puede hacer, pero lo que sí sé es que deben de ser más respetuosos y acatarse a los principios del periodismo legítimo. Creo que eso sería genial. En estos momentos tenemos a una administración que no cree en el calentamiento global y que ataca a los científicos que simplemente están haciendo su trabajo.
Lo que sí les puedo decir es lo que no queremos que suceda, y es lo que está ocurriendo ahora mismo en México, que el gobierno controla los medios de comunicación, porque las instituciones gubernamentales invierten mucho dinero en publicidad en los medios de comunicación, ya sea radio, televisión o periodismo impreso en México. Hay agencias de noticias que para subsistir necesitan de la inversión económica de estas instituciones y por ende se ven obligadas a suprimir ciertas historias que podrían incriminar a estas instituciones. Eso es verdaderamente triste. Y elaborando en el comentario de Hugo, el presidente Trump ha utilizado más de 400 veces el término noticias falsas, y desde que él empezó a utilizarla, otras figuras autoritarias comenzaron a hacerlo de igual manera, logrando suprimir la libertad de prensa en otros países alrededor del mundo, como China, que tiene como dirigente a un comunista, y que, al igual que en otros lugares, cada cosa con la que no están de acuerdo es negada. Es en realidad algo muy serio ver cómo legisladores utilizan este término para negar y rechazar ideas con las que no están de acuerdo. Los últimos años definitivamente han sido años muy difíciles para quienes ejercen el periodismo. La última pregunta es dirigida específicamente para Jerry. Las diversas noticias que se publicaron durante la Segunda Guerra Mundial, que reportaban que los japoneses americanos eran más leales a los japoneses que a los estadounidenses, ¿eran noticias falsas? Sí. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, pues estamos casi a punto de concluir este foro. Ahora les solicito a cada uno de ustedes que por favor dé un breve discurso de conclusión de aproximadamente 1 minuto. Jerry, comenzamos contigo. Yo les recomiendo que vayan y busquen en Google el discurso de Marty Behrens que dio en la Universidad de Oxford. Él es el editor del Washington Post y recientemente dio un discurso fabuloso sobre este tema. Los incito a que lo lean. Y como reflexión, creo que todo lo que Kate ha estado diciendo es verdad. Es nuestra responsabilidad combatir las noticias falsas, convirtiéndonos en lectores críticos. Quiero cerrar mi discurso con una frase que dijo el profesor de Derecho de la Universidad de Yale, Timothy Snyder. Ignorar los hechos es renunciar a la libertad. Si nada es verdad, entonces nadie puede criticar a la autoridad, porque no existen bases para hacerlo. Y si nada es verdad, entonces todo es un espectáculo. Yo cierro con que, si queremos salvar al periodismo y a los diarios de noticias, tenemos que abordar el tema de la importancia de educar a la población latina aquí en Santa María y en todo Estados Unidos. Y tengo la impresión de que muchas personas en este auditorio no conocen bien a la comunidad. Y es esencial que aceptemos nuestra realidad y que abracemos la diversidad y la riqueza de cultura que existe en esta ciudad. Porque les guste o no, esta comunidad es el futuro de esta región. Y si queremos que sean ciudadanos informados, entonces tenemos que empoderarlos y educarlos para que puedan apreciar los servicios de las instituciones periodísticas aquí en Santa María. Yo quiero agradecer a todos los presentes por tomarse el tiempo de estar aquí y de escucharnos hablar sobre este tema. Quiero dejarlos con la idea de que nunca debemos de dejar de buscar la verdad. Verificar datos e información es un proceso complejo. Como periodista hay mucho que quiero explicar y que no puedo hacerlo en un solo día. Al igual que ustedes, yo también soy consumidora de noticias y cada día seguiré aprendiendo cómo ser una mejor lectora crítica. Algo que todos podemos practicar es no ser crédulos de todo lo que vemos y ser tolerantes con las personas que tienen distintas perspectivas que nosotros, ya que el objetivo final de la desinformación es provocar conflictos entre nosotros y afectar negativamente la identidad nacional de un país para convertir a sus ciudadanos en una población vulnerable. Y cuando no se fomenta la unidad, es muy fácil que un país se debilite. Es algo que ocurre todo el tiempo.
y no es nada más y nada menos que un resultado de la creencia y distribución de noticias falsas. Yo también quiero agradecerles a todos por estar aquí y por escucharnos. Creo que eso es un muy buen primer paso. No cabe duda que a todos ustedes les interesa resolver este problema en nuestra nación, porque lo demuestran con su presencia el día de hoy en este foro. Por más que me gustaría convencer a todos de que borren sus cuentas de Facebook, sé que eso jamás pasaría, pero hay pasos que ustedes pueden seguir y que entiendo que quizá puedan parecer intimidantes, pero en realidad es tomarse el tiempo de ser lectores críticos y meticulosos. Y como dijo Kate, piensen antes de darle un me gusta, de compartir o de comentar en alguna publicación que vean. Si ustedes no están seguros de que es verídica, por favor, no la compartan. Y nuevamente agradezco a todas las personas que pudieron acompañarnos en este foro. Primero, quiero agradecer a todas las personas que están aquí el día de hoy. Y en segundo, quiero compartir con los estudiantes algunos de los servicios disponibles aquí en el colegio. Estudiantes, ¿sabían que pueden suscribirse al New York Times gratuitamente? Solo ve a la biblioteca y ahí te dirán cómo hacerlo. En la biblioteca también te pueden enseñar cómo identificar una noticia falsa. Yo hago reverencia a los bibliotecarios y a las bibliotecarias por todo lo que son capaces de encontrar. Son geniales. Cuando una organización le preguntó al neurocientífico David Eagleman que qué idea científica le gustaría que se viralizara, y él contestó que la noción de que diferentes animales estén viviendo en un mismo ecosistema, pero que viven experiencias totalmente distintas en el léxico público. Analicemos esto un poco más. Imagínate que estás caminando con tu perro en el parque. Tu mascota tiene una experiencia totalmente distinta a la tuya, pero están en el mismo parque. Para él todo se trata del olfato, pero para ti no. Así que esta idea de que todos los animales están en un mismo ecosistema y comparten una realidad que cada uno de ellos percibe de manera distinta y única. Eagleman cree que si este concepto estuviese mucho más presente en la sociedad, sería útil y nos recordaría que todos estamos viviendo en la misma realidad. Y menciono esto en honor al señor Morales, quien nos recordó que muchas personas de Santa María viven sus vidas sin acceso a información de calidad. Pero yo y muchas de las personas que están aquí pueden mostrarse humildes ante la situación y recordar que aunque vivimos en una misma ciudad, no tenemos la misma percepción de la realidad que compartimos. No sé ustedes, pero yo después de este foro siento que he aprendido muchísimo sobre este tema y espero que ustedes también. Ahora quiero agradecer, por supuesto, a nuestros panelistas, que sin ustedes esto no hubiese sido posible. Así que por favor les pido un caluroso aplauso para ellos.